Muy buenos días, alumnos. En este video vamos a estudiar las consecuencias de establecer un impuesto a las importaciones, es decir, un arancel. Para los que quieran leer más al respecto pueden recurrir al libro Principios de Economía de Gregory Mankiw. En su sexta edición, entre las páginas 171 a 182, encontrarán el material de estos videos, de esta lección y de las lecciones precedentes. Como les decía, el arancel es un impuesto a las importaciones. Por eso me gustaría hablarle de las importaciones un par de minutos. Ustedes saben que las importaciones son aquellos bienes producidos en el extranjero y consumidos en el mercado local. Para que lo tengan en cuenta, aproximadamente entre el 10 y el 15% del tamaño de la economía argentina está compuesto por importaciones. Y las importaciones argentinas se componen a su vez principalmente de bienes de capital, que son los bienes que nos ayudan a producir otros bienes, y de bienes intermedios. Los bienes intermedios son insumos para el proceso productivo. Entonces, como ustedes verán, la mayoría de las importaciones que realizan los argentinos están relacionadas con la capacidad productiva del país. Las importaciones, en nuestro caso, son también una forma de adquirir tecnología y son muy importantes entonces para la producción y para el crecimiento del país. Pero, a pesar de que sean muy importantes, también generan un desafío no menor para los productores locales que compiten con esa producción extranjera. Los productores locales, entonces, que ven entrar el mismo producto que ellos generan, pero a un precio mucho más bajo desde el extranjero, temen quedar totalmente excluidos del mercado y terminar fundiéndose. Entonces comienzan a pedirle al gobierno que los proteja. El gobierno puede, si quiere, establecer diferentes métodos de protección. Uno, por ejemplo, podría ser las cuotas de importación. Una cuota de importación quiere decir que se restringe a través de las cantidades lo que uno puede importar. Es decir, podría ser, por ejemplo, de tal bien solo se podrá importar 50.000 toneladas al año. Entonces hemos puesto una restricción a la compra de bienes extranjeros basada en las cantidades. Otro tipo de restricción tiene más que ver con el precio, y ahí es cuando entran los aranceles, ya que al poner un impuesto a la importación, eso terminará generando, como vamos a ver, que el precio doméstico suba y por lo tanto serán menos los consumidores locales que quieran comprar el bien. En este video y a lo largo del curso vamos a hacer mucho más énfasis en el estudio de la imposición de aranceles como método, si se quiere, de protección a la producción local. Antes de avanzar, no quiero que pasemos por alto que el arancel es un impuesto y como todo impuesto que se establece en un mercado, genera ciertas distorsiones, especialmente si estamos trabajando en un mercado de competencia perfecta. Ya han visto ustedes que la situación el resultado de mercado de competencia perfecta es el resultado más eficiente. Por lo tanto, introducir allí un impuesto es distorsionar la asignación de recursos. Veremos qué consecuencias trae esto, pero por supuesto afectará a consumidores y a productores. Definimos entonces arancel como el impuesto sobre los bienes producidos en el extranjero que se venden en el mercado local. ¿Y qué propósito tendrán estos aranceles? Proteger a los productores locales que compiten con las importaciones y serán una fuente de recaudación de recursos para el gobierno nacional. ¿Qué tipo de aranceles podríamos establecer? Hay básicamente dos tipos de aranceles a tener en cuenta. Uno es el impuesto específico por unidad importada. Esto quiere decir, por cada unidad que el importador quiera hacer entrar al país, debe pagar una dada cantidad de dinero por unidad importada. Imaginémonos que alguien quiere traer calzado desde Brasil y ponemos un impuesto específico de 20 pesos por unidad importada. Esto quiere decir que el importador, además de pagar el precio de comprar el calzado brasilero y tratar de entrarlo al país, cuando está llegando a la frontera, el Estado lo para en la aduana y le dice: señor, por cada zapatilla que entra al país usted debe pagar un impuesto de 20 pesos por unidad. Entonces es un impuesto específico de una dada cantidad de dinero por unidad importada. Otra opción sería la de imponer un impuesto ad valorem. El impuesto ad valorem quiere decir un porcentaje, una alícuota sobre el valor de la importación. Esto quiere decir que si
importamos por más valor, pagaremos más impuestos. Por ejemplo, imaginémonos que el gobierno pone un impuesto al valor en del 15% a cualquier tipo de importación. Entonces, si importamos 1.000 pesos, debemos pagar 150 pesos de impuesto. Si importamos 100.000 pesos, deberemos pagar 15.000 pesos de impuesto. Ese sería entonces el impuesto al valor en un porcentaje sobre el valor importado. Pero nosotros vamos a hacer énfasis en el impuesto específico, que es establecer que se debe pagar una dada cantidad de dinero por cada unidad importada. Para que, bueno, ya les voy a contar cómo funcionaría esto. Entonces, para ir entrando en el tema, les recuerdo simplemente cuál era la situación de autarquía, que si hacen memoria, nos referíamos con autarquía al caso donde las fronteras del país están cerradas y por lo tanto no hay comercio. Entonces los precios y cantidades de equilibrio se determinaban a partir de la oferta y demanda local y están graficados en la presente filmina. Pero nosotros no vamos a partir de un caso de autarquía, sino desde un caso de libre comercio, es decir, el país este ya está comerciando, las fronteras están abiertas. Imaginémonos que este es el mercado de calzado, por ejemplo. Les cuento además para los que quieran saber. Por ejemplo, en el sur de Tucumán se produce calzado, pero Brasil también es un gran productor de calzado y lo hace a costos mucho más bajos que nosotros. Entonces los productores tucumanos de calzado, para no verse desplazados totalmente por la competencia brasilera, que es más barato, suelen pedir una protección al Estado, por ejemplo, a través de la imposición de un arancel a todo el calzado que venga desde el extranjero. Imaginemos entonces que estamos en una situación de libre comercio, por ahora no hay ningún tipo de impuestos, vemos que el precio internacional del calzado es menor que lo que sería el precio local, entonces los consumidores locales comienzan a querer comprar más calzado porque ven un precio menor y tendríamos esta cantidad demandada, esta es la cantidad ofrecida a este precio que es el precio internacional, que como ustedes pueden ver es menor a lo que sería el precio de autarquía. Y la diferencia entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida son las importaciones. No quería dejar de recordarles que el precio internacional puede ser entendido también como la oferta del resto del mundo del bien en cuestión. Es una oferta perfectamente elástica, es decir, tiene la forma de una línea recta paralela al eje de las cantidades. Esto se interpreta como que siempre que los argentinos estén dispuestos a pagar 20 pesos, que es el precio en este caso, por una unidad del bien, habrá una oferta para ellos, habrá producción para ellos, porque el país es muy pequeño en el mundo, entonces es como un pequeño agente en un mercado enorme. Siempre que estemos dispuestos a pagar el precio internacional, habrá producción para que compremos. Por eso la oferta la vemos como si fuese perfectamente elástica, la vemos gráficamente como una línea recta, igual al precio internacional del producto. Si ahora a este producto queremos agregarle un impuesto, es decir, un arancel, hagamos un ejemplo. Tomemos como que el Estado determina un arancel de 20 pesos por cada unidad de calzado importada. Entonces, los consumidores locales, primero ya no verán el precio internacional al que van a poder comprar, sino que verán un nuevo precio doméstico que es mayor al precio internacional y que se compone del precio internacional y del arancel a las importaciones, que como ven vamos a denotar con la letra minúscula T sub I de importaciones. ¿Por qué es este nuevo precio? Porque el importador debió pagar los 20 pesos que salía a comprar las zapatillas desde Brasil y al llegar a la frontera debió pagarle al Estado otros 20 pesos como impuesto. Por lo tanto, cuando la zapatilla ya entra al país, el importador va a querer recuperar lo que le costó comprarla. ¿Y qué le costó comprarla? El precio internacional más el impuesto. Entonces el nuevo precio doméstico al que estará dispuesto a vender serán 40 pesos. Los consumidores, por lo tanto, deberán comprar a 40 pesos. Como ven, aumentar el precio del producto disminuye la cantidad demandada buscando un nuevo equilibrio. Paralelamente, hay incentivos para que aumente la producción local. Los productores locales solo producían esta cantidad que estoy marcando aquí con el mouse, porque no podían producir a costos mayores de 20 pesos, que era el precio al cual ingresaban el calzado desde el extranjero. Pero ahora, con el nuevo precio doméstico que es mayor, los productores locales pueden aumentar la cantidad producida
soportando costos mayores a 20 siempre que no sean mayores a 40, que va a ser el nuevo precio de mercado. Entonces la producción local aumenta porque los productores, al ver un mayor precio, aumentan su cantidad producida. Recuerden que nos estamos moviendo entonces a lo largo de la curva de oferta, como también nos hemos movido a lo largo de la curva de demanda. Aumenta la cantidad ofrecida y disminuye la cantidad demandada. Como conclusión, entonces, vemos que también disminuirá la cantidad importada. Antes, en libre comercio, cuando el precio internacional no tenía ningún recargo, los consumidores compraban 220 unidades, de las cuales 25 eran producción local y el resto eran importaciones. Las importaciones siempre las calculamos como la diferencia entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. En cambio ahora, que la cantidad demandada ha disminuido y la cantidad producida ha aumentado, las importaciones son menores, son solamente 65 unidades. Hagamos entonces un resumen de lo que ha pasado al establecer el arancel. Específicamente hablando del precio y la cantidad, ¿qué ha pasado? Al ingresar al país, los productos tienen ahora un recargo, que es el impuesto a las importaciones. El precio doméstico se separa del precio mundial. Los consumidores y productores locales ya no deben vender al precio internacional, sino que ahora tienen un nuevo precio doméstico que es igual al precio internacional más el impuesto. Esto le permite a algunos productores locales aumentar su producción, ya que pueden soportar costos más altos. Como conclusión, aumenta la cantidad producida localmente. Los compradores locales, a su vez, ven un precio mayor en los productos. Por lo tanto, se mueven a lo largo de la curva de demanda, disminuyendo la cantidad demandada, es decir, disminuye efectivamente la cantidad consumida del bien. Y finalmente, como aumenta la cantidad producida localmente y disminuye la cantidad demandada, disminuye, en conclusión, la cantidad importada del bien.